Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo, sustentando en todas las cosas. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Hoy, en nuestro día Collavín, estamos iniciando muy temprano con este tiempo devocional, por supuesto, pero recuerden que también nos encontramos hoy de forma presencial a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de alabanza aquí en el distrito. Les esperamos, les animamos a que participen, a que se sumen a este tiempo que yo sé que será de gran bendición para todos. Recuerden, hoy, martes 11 de junio a las 6 de la tarde. Ahí les esperamos y por supuesto también a lo largo de toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales. Hoy vamos a seguir hablando acerca de aquella sabiduría que viene de lo alto, concentrados allí como cada semana en el libro de Proverbios que escribe el sabio Salomón. Cada semana estamos viendo una porción de un capítulo de este libro de Proverbios. Así que les animo a que tomen la mejor postura, la mejor disposición, su Biblia en la mano y vamos a estar muy atentos a lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 20 de este libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Ese es el versículo que vamos a tomar en este día, que nos habla de un asunto bastante álgido, bastante delicado, al cual debemos prestarle la mayor atención. Proverbios 20:20. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso escribe aquí el sabio Salomón. Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos que la palabra de Dios nos invita a honrar a nuestros padres, es decir, a respetarlos, a reconocerlos, a apreciarlos, a tener detalles con ellos, a darles el lugar que ellos merecen. E incluso el apóstol Pablo nos recuerda que el mandamiento de honrar a los padres, es el primer mandamiento con promesa. La promesa es, honra a tus padres, claro, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y algo muy particular es que en este mandamiento con promesa de honrar a los padres, no hay algo así como una letra pequeña, no hay algo así como términos y condiciones. La Biblia no especifica qué tipo de padres deberíamos tener para entonces honrarlos. Nos dice, hónrelos, sea como sean, hónrelos. Ese es nuestro papel como hijos. Aquel primer mandamiento con promesa. Ahora, hay muchos hijos que se sienten con el derecho de no honrar a sus padres, que se sienten con el derecho de no amarlos, de no darles ese lugar. E incluso hay muchos hijos que se sienten con el derecho de maldecirlos, que es el término que utiliza Salomón. Es decir, de renegar de ellos, de insultarlos, de menospreciarlos, de olvidarlos, de criticarlos, de murmurar acerca de ellos, sin alcanzar a entender cómo esto se convierte en un factor que afecta negativamente sus vidas. Hay muchos hijos que dicen, yo estoy en el derecho de tratar a mi papá o a mi mamá de esta y de esta manera porque ellos lo merecen, por lo que me han dado o por lo que han dejado de darme, pero no alcanzan a dimensionar cómo esto los afecta drásticamente, tal como lo describe Salomón. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Es más, cuando ustedes continúan
la lectura en el capítulo 20 y llegan al versículo 27, allí la palabra de Dios especifica y detalla que el término lámpara tiene que ver con el espíritu humano, con la vida espiritual. Esa dimensión a través de la cual nos relacionamos con Dios, la misma que se apaga en oscuridad tenebrosa cuando una persona se levanta para maldecir a sus padres, para renegar de ellos, para insultarlos, para menospreciarlos, etcétera, etcétera. Porque es que esta es una de las cosas que debemos entender aquí. Y es que no es posible establecer una sólida y viva relación con Dios cuando hay asuntos por resolver en el corazón con nuestros progenitores. No es posible crecer en la fe, crecer en la dependencia de Dios, en el conocimiento de Dios cuando escogemos el camino de maldecirlos a ellos con todo lo que esto implica. Qué álgido el tema que nos propone el día de hoy la palabra de Dios, el tema de los padres, de nuestra relación con los padres, las terribles, las nefastas consecuencias de escoger ese camino de maldecirlos, todas las implicaciones que esto tiene partiendo de nuestra vida espiritual. Se apaga la lámpara, se apaga el espíritu, no es posible desarrollar una relación con Dios en tanto mi relación con mis progenitores esté fracturada. Y hay una historia de vida en la palabra de Dios que ejemplifica perfectamente esto que estamos tratando de describir en esta mañana, y es la vida de Absalón, uno de los hijos del rey David, uno de los hijos más hermosos, más agraciados, al cual David le tenía un afecto particular, pero un hombre también que decidió maldecir a su padre, maldecir a David, y terminó comiendo del fruto amargo de esa mala decisión que tomó. La palabra de Dios se cumple. El que maldice a su padre o a su madre, se le apaga la lámpara en oscuridad tenebrosa. Y tenemos que empezar hablando, para hablar de la vida de Absalón y el ejemplo de Absalón en su relación con su padre David, necesariamente tenemos que comenzar hablando de la caída de David. David falló, fracasó moralmente, cayó estrepitosamente, pecó en todo este asunto de Betsabé, y eso involucró muchísimas cosas y tuvo un impacto muy negativo. La caída de David, el padre, tuvo un impacto muy negativo en la casa, en la familia del hombre conforme al corazón de Dios. Porque a partir de ese momento, la casa de David, la familia de David comenzó a fracturarse y comenzaron a suceder cosas terribles al interior del hogar de David. Una de ellas, de las más traumáticas, fue que uno de sus hijos se levantó para abusar sexualmente de una media hermana. Y frente a esto, David, aunque se molestó mucho, se enojó mucho, guardó silencio y fue absolutamente condescendiente con el agresor. Pero entonces aquí aparece Absalón. Absalón, por su parte, que hacía parte de los hermanos, por supuesto, al ver lo que había pasado, al ver el silencio de su padre, su error, su fracaso también como papá, comenzó a llenarse de odio, comenzó a llenarse de resentimiento, seguramente sin saber por qué su padre no tomaba cartas en el asunto, por qué su padre no llamaba a cuentas al agresor, a su otro hermano que había abusado de la hermana. Y entonces Absalón toma una muy mala decisión, y es la decisión de guardar silencio igualmente, de que pasaran los años, de que pasara el tiempo mientras él se quedó en silencio, reprimiendo lo que estaba sintiendo. Y la Biblia nos cuenta entonces que con el tiempo Absalón decide no guardar más esto en su corazón y decide tomar cartas en el asunto y vengar por su propia mano a su hermana. Y entonces organiza una reunión familiar que tenía como invitado al agresor,
con la intención, por supuesto, de acabar con su vida como efectivamente lo hizo. Luego de que Absalón acaba con la vida de su hermano, cobrando venganza por su hermano y, por supuesto, por la ausencia y el silencio de su papá, Absalón entonces cuenta la historia de la Biblia que tiene que huir de la casa de su padre y vivir como un desterrado. Este hombre prefirió abrazar su resentimiento, su odio, su amargura, antes que todo aquello que Dios había puesto delante de él. Saben que las heridas, esas heridas que no han sido sanadas todavía, la falta de perdón y la amargura nos predisponen en nuestras relaciones con nuestros padres y acarrean una desconexión profunda con nuestros progenitores. Es lamentable ver que muchos hijos viven como desterrados en su relación con sus padres, huyendo de ellos, escapando de una situación que no quieren resolver, desterrados, lejos de sus padres, aislados, desconectados de ellos, como le sucedió a Absalón en un periodo de su vida. Decidió huir, decidió apartarse, vivir como un desterrado. Había algo por resolver. Es más, la Biblia cuenta que después Absalón regresa, pero no se ven las caras Absalón y David. No se encuentran, no se miran, no se comunican, no se acercan, no rompen el hielo. Absalón decide vivir separado de su padre y como decíamos anteriormente, probablemente Absalón dijo y pensó para sus adentros, yo tengo muy buenas razones para estar enojado con él. Yo tengo muy buenas razones para estar desconectado con él. Mi padre no hizo lo que tenía que hacer, mi padre no actuó, mi padre se quedó callado, fue condescendiente. Seguramente Absalón estaba atiborrado de sus propias razones para estar lejos de su papá. Y cuando él regresa, no se ven las caras él y David, están desconectados, la relación está rota, hecha pedazos. Pero miren lo que dice la Biblia, lo que se rumoraba acerca de Salomón. Esto lo cuenta el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, versículo 25. Esto se decía de Absalón. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Increíble, ¿no? Lo que nos dice aquí la palabra de Dios. El más hermoso, el más alabado, el más reconocido. No había otro como Absalón. A pesar de que acá adentro había algo que estaba roto. En todo Israel, nos cuenta la palabra de Dios, no había otro más admirado que Absalón, pero únicamente por su apariencia, porque nadie lograba ver más allá de su belleza física, ni siquiera él mismo. Seguramente a Absalón le hubiera sentado muy bien escuchar lo que escribió el sabio Salomón tiempo después, cuando él dice que la gracia es engañosa, que la belleza es pasajera. ¿Saben algo? A veces la amargura y los resentimientos y las cosas no resueltas del alma se disfrazan en la belleza, se disfrazan en la abundancia, en la seguridad, en la autosuficiencia. Hay muchas personas que de puertas para afuera aparentan estar muy bien y ser muy prósperas y muy equilibradas y tener el control de su vida y tener todas las cosas a su disposición, pero solamente son máscaras y apariencias. La gente veía tanta belleza en Absalón que consideraban que no había defecto en él, que lo tenía todo, cuando la realidad de su alma era completamente distinta. La gente veía a Absalón como un referente y decían, wow, el tipo 10, el que lo tiene todo. No era tan así.
Había algo aquí adentro que la gente no alcanzaba a ver, que estaba roto. En realidad, Absalón estaba lleno de enojo, de rabia, de amargura en contra de David, su padre, tanto que estuvo dispuesto a levantarse en contra de su autoridad. Muchos hijos tienen ese complejo de jueces con sus padres y sienten y piensan en su corazón que ellos podrían haberlo hecho mejor que sus progenitores, hasta el punto de juzgarlos fuertemente, drásticamente. ¿Saben ustedes que Absalón se paró en las puertas, en las murallas de la ciudad y le decía a la gente que pasaba por allí: yo podría hacerlo mejor que mi padre? Si alguien me pone a mí por juez, yo podría hacer la tarea y hacerla mejor. Yo podría cumplir un mejor papel. Esto es lo que muchos hijos piensan también acerca de sus padres. Y con mucha facilidad los señalan, los critican, los juzgan, los denigran, los maldicen. Ese fue el caso de Absalón. Un hombre que aparentemente lo tenía todo: la belleza, el estatus, la fuerza, el vigor, por supuesto, la reputación, pero acá adentro había algo que no estaba funcionando bien. ¿Cuántos hijos neciamente piensan que podrían hacerlo mejor que sus padres? Es tan fácil jugar a ser papá cuando uno no es el papá, y juzgar desde afuera y ser drástico, implacable desde afuera. Y esa fue la historia de Absalón, un hombre que nunca pudo reconciliarse con su padre David, que murió en su ley convencido de sus razones, un hombre al cual su lámpara se le apagó en oscuridad tenebrosa. Y quiero que saltemos aquí en la historia al final de Absalón. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, versículo 9, dice lo siguiente. Prestemos mucha atención. Dice: y se encontró Absalón con los siervos de David. Se formó una pelea, una batalla, una disputa entre un ejército que Absalón había construido, los seguidores de Absalón, y los siervos de David. Dice: e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó a Absalón la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido, miren lo que dice la Biblia, entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Allí quedó suspendido Absalón, y ese fue su final, ese fue su fin. El trágico desenlace de un hombre que se rehusó a darle la cara a su papá, a reconciliarse con su padre. Y aquí, este versículo 9 de 2 de Samuel 18 nos habla de tres aspectos que son muy importantes y que condensan muy bien la vida y el desenlace trágico de Absalón. Nos habla de un mulo donde él iba montado. Nos habla de que él queda enredado y queda suspendido entre el cielo y la tierra, dice allí la Biblia, y dice que fue su cabello lo que se enredó allí. Tres aspectos: el mulo quedó colgado entre el cielo y la tierra, y el cabello que queda enredado. Tres cosas muy importantes con un significado muy profundo. En primer lugar, el mulo es sinónimo de terquedad, de falta de entendimiento, de obstinación. Ese fue Absalón. No hay una mejor descripción de este hombre, de este joven. Un hombre terco, un hombre testarudo, un hombre obstinado, sin entendimiento. En este caso, este animalito quiso entrar por donde no cabía, y eso generó una tragedia. No calculó que no había espacio suficiente y se metió a las malas. Y allí quedó Absalón atrapado. Un mulo es torpe, no tiene entendimiento, no calcula muy bien. Como Absalón tampoco
lo hizo, porque saben que la amargura anula el entendimiento. Bueno, de eso estuvimos hablando la semana anterior, cómo la cordura se pierde cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay asuntos no resueltos. El mulo aquí representa la terquedad de Absalón, su obstinación, su falta de entendimiento. Él pensó ingenuamente, torpemente, que podía levantarse contra David y que podía salir victorioso de ello, que podía maldecir a su padre y vivir para contarlo, que podía maldecir a su padre y seguir en una carrera próspera. No fue así. En segundo lugar, dice la Biblia que Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Este es otro detalle, no menor y muy interesante también en todo esto. ¿Saben que hay muchos creyentes que viven de esta manera? En medio de las verdades de Dios, el cielo, y su conflicto en la tierra. Suspendidos entre el cielo y la tierra. La verdad de Dios y su conflicto. La revelación y el propósito de Dios y su pasado. Todo lo que Dios ha preparado para ellos y su historia fallida con sus padres, lo que Dios les dice y sus raíces de amargura, suspendidos entre el cielo y la tierra, incapaces de aferrarse a lo que Dios tiene para ellos. Ahí están, debatiéndose siempre entre la verdad de Dios y su conflicto con sus padres. La verdad y el propósito de Dios y todo el dolor y el resentimiento que cargan en contra de sus padres. Así terminó Absalón. Y finalmente el otro detalle que resaltábamos era el cabello. Se le enredó su cabellera allí en la encina. Recuerdan que decíamos que Absalón era un tipo muy bello, muy atractivo, muy bonito. Sí. El motivo de su orgullo se convirtió también en el motivo de su ruina. El motivo de su gloria fue también el motivo de su derrota. Qué lamentable historia de Absalón. Si ustedes continúan leyendo, David se lamenta por su hijo, se duele por su hijo perdido, un hombre que decidió maldecir a su padre y al cual su lámpara se le apagó en oscuridad tenebrosa, como lo escribe Salomón en Proverbios 20:20. La amargura no tiene una cura distinta que el perdón. Perdonar y pedir perdón, y seguramente eso es lo que muchos de nosotros deberíamos hacer con nuestros padres. Perdonarlos y pedirles perdón. Porque solamente así podemos mirar al pasado sin sentir dolor, sin sentir vergüenza. Y es así, perdón, como los recuerdos comienzan a ser revestidos de un significado diferente, de un nuevo significado. Esas cosas que vivimos, cuando perdonamos, adquieren un significado diferente. Sin duda, todos nosotros necesitamos experimentar el amor de Dios, porque solo ese amor de Dios puede capacitarnos para amar y para perdonar a nuestros padres. Y cuando se sana esa relación con nuestros padres biológicos, ¿saben qué sucede? Se fortalece nuestra relación con Dios. Y Dios también entonces nos capacita para ser padres, para escribir una nueva historia con nuestros hijos, porque recuerden esto, nadie puede ser un buen padre si primero no es un buen hijo. Nadie. Qué importante que hoy, recordando las palabras de Salomón, entendamos la importancia de honrar a nuestros padres, de respetarlos, de atenderlos, de cuidarlos, de darles el lugar, de tener detalles con ellos, de acercarnos a ellos, aunque en el fondo del corazón
podamos sentir que hay razones para estar enojados, la Biblia nos invita a honrarlos y a buscar su bendición. Y pensando en esto, vamos entonces a orar en esta mañana. Les invito a que hagamos una oración. Padre bueno, hoy te damos gracias al iniciar este día. Te bendecimos, Señor, y colocamos nuestras vidas en tus manos. Tú has sido bueno y has sido fiel con nosotros como Padre. Y de esta manera, a través de tu palabra, también nos invitas a honrar a nuestros padres biológicos, a nuestros progenitores. Es probable que nos sintamos con el derecho de reclamarles, de señalarlos, de juzgarlos. Es probable que pensemos que nosotros hubiéramos podido hacerlo mejor que ellos. Qué fácil es sentarse en el banco para señalar, Señor, y para denigrar, para murmurar. Pero no es eso lo que tú nos pides. Al contrario, tu palabra dice que aquellos que maldicen a sus padres se van apagando lentamente. Hay muchos hijos que maldicen a sus padres, Señor, culpándolos por sus fracasos, culpándolos por lo que no tienen, por lo que les falta, y se pasan la vida justificando en sus padres su fracaso del presente, su incapacidad en el presente, su incapacidad para amar, para ser tiernos, para abrazar, y todo ello se lo adjudican a sus padres. Qué terrible manera de maldecir a los padres, que seguir justificando mi imposibilidad en ellos. Tú nos has dado todo, Señor, nos has dado tu amor, tu misericordia, nos has abrazado como un padre, y tu amor nos capacita también para amarlos a ellos a pesar de sus errores y de sus desaciertos. Y hoy yo quiero invitarle a que en este momento haga una oración por sus padres, bendígalos desde este lugar, acérquese a ellos si está en sus posibilidades. Si hace tiempo usted no los ve a la cara, tome la determinación de buscarlos, de pedir su bendición. Y dígale: Señor, yo no quiero estar más suspendido entre el cielo y la tierra, suspendido entre tu verdad y mis conflictos, Señor, suspendido entre tu revelación y tu propósito y las raíces de amargura con mis progenitores. Hoy bendiga a sus padres, a su papá, a su mamá, y dígale: Señor, hoy los bendigo. Hoy, Señor, oro por ellos para que les hagas bien. Y ya no queremos más, Señor, seguir culpándolos de nuestro fracaso en el presente, seguir maldiciéndolos con nuestros comentarios, con nuestros señalamientos. Al contrario, hoy los bendecimos a nuestros padres desde este lugar, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y yo te pido que a estos que hoy toman la decisión en el corazón de honrar a sus padres, los bendigas, y a estos les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. A ti te bendecimos, Dios, porque has sido Padre para nosotros y porque tu amor se ha encargado de sanar las heridas de nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente un fuerte abrazo para todos. El Señor les bendiga. Recuerden hoy nuestro tiempo de alabanza a las 6 de la tarde y el ministerio de parejas a las 7 de la noche. Ahí los esperamos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.